Hola a todos y bienvenidos. En los videos pasados vimos algunas aplicaciones sobre las coordenadas paramétricas, así que ahora generalicemos estos resultados a calcular áreas utilizando coordenadas paramétricas. Y nosotros ya sabemos que el área bajo una curva, digamos que la curva es y igual con f de x, desde A hasta B, es simplemente la integral desde A hasta B de esta función f de x. Esto, por supuesto, se cumple siempre y cuando f de x sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ya que, como vimos anteriormente, de lo contrario, pues obtendríamos ciertas áreas negativas, por así decirlo. Si la curva se traza por medio de las ecuaciones paramétricas, y digamos que las ecuaciones paramétricas son y igual a f de t y, perdón, x es igual a f de t y es igual a g de t, donde t corre desde alfa hasta beta, entonces podemos calcular una fórmula para el área utilizando la regla de la sustitución para integrales definidas. ¿Cómo se define? De la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos que x es igual a f de t. Vamos a necesitar x'. Entonces, como podemos ver aquí abajo, dx o x' es igual a f' de t. Entonces, nosotros sabemos de aquí que el área es igual a la integral desde a hasta b de y de x. Que esto, por supuesto, bajo estas condiciones que nosotros mencionamos aquí, va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta de g de t, f' de t, de t. O bien lo podemos escribir como la integral desde beta hasta alfa de g de t por f' de t, dt. ¿Sí? Aquí nada más habría que cambiar, dado que cambiamos el orden de integración, bueno, aquí sería menos, ¿no? Entonces tendríamos un menos este resultado, ya que la integral es desde menos beta hasta alfa. Muy bien, entonces corrijamos este error. Entonces, notemos que x es igual a f de t y por lo tanto derivada de x o x' es igual a f' de t de t. Entonces, los límites de integración para t se encuentran, como de costumbre, con la regla de sustitución. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a t es alfa o beta cuando x es igual a b. Y t, bueno, es el valor restante. ¿Sí? Veamos un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Encuentre el área bajo uno de los arcos de la cicloide. Entonces tenemos que x es igual a r de teta menos seno de teta y y es igual a r por 1 menos coseno de teta. Entonces, si nosotros vemos esta cicloide, pues es de la siguiente manera. Y nos interesa el área que encierra esta curva bajo desde 0 hasta 2πr. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, pues la respuesta es que un arco de la cicloide está dado por este parámetro teta desde 0 hasta 2π, que es la curva que nosotros dibujamos en color azul. Entonces, utilizando la regla de la sustitución con y igual a r por 1 menos coseno de teta y dx igual a r menos 1 coseno de teta, ¿sí? Tenemos lo siguiente. A ver, entonces tenemos que el área es la integral desde 0 hasta 2π de y de x, lo cual, sustituyendo lo que nosotros calculamos aquí previamente, es simplemente la integral desde 0 hasta 2π de r por 1 menos coseno de teta y de x es r por 1 menos coseno de teta de teta. Que si nosotros simplificamos, esto es simplemente igual a r al cuadrado por la integral desde 0 hasta 2π de 1 menos coseno de teta elevado al cuadrado de teta. Si nosotros desarrollamos este cuadrado, vamos a obtener que esto es igual
a r al cuadrado por la integral desde 0 hasta 2pi de 1 menos 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta de teta. ¿Sí? Entonces, esto utilizando la identidad de ángulo doble para el coseno al cuadrado es igual a r al cuadrado por la integral desde 0 hasta 2pi de 1 menos 2 coseno de teta más la mitad de 1 más coseno de 2 teta. Insisto, aquí es donde utilizamos la identidad. Entonces, ahora estamos listos para realizar esta integral. Así que si efectuamos esta integral, obtenemos que esto es igual a r al cuadrado por 3 medios por teta menos 2 veces seno de teta más un cuarto de seno de 2 teta. El medio, recordemos que sale de sumar un medio más 1 de la integral. Evaluando los extremos nos damos cuenta que 0, pues evaluar esto en 0 da 0, así que evaluamos únicamente en 2pi, con lo que obtenemos que esto es igual a r al cuadrado por 3 medios por 2pi. Esto quiere decir que esta área es igual a 3pi por r al cuadrado. Este resultado dice que el área bajo un arco de la cicloide es 3 veces el área del círculo que al rodar, genera la cicloide. Galileo intuyó este resultado, pero fue demostrado por el matemático francés Roberval y el matemático italiano Torricelli, quienes por supuesto aparecen en otros puntos de este curso y del curso de física, bien como la ley de Torricelli. Entonces, dado que ya podemos calcular áreas y ya vimos un ejemplo de cómo calcular un área, pues una pregunta natural es, ok, utilizando este tipo de coordenadas, ¿cómo podríamos calcular la longitud de arco? Y esto es muy sencillo. Ya sabemos cómo encontrar la longitud L de una curva C dada de la forma y igual a f de x, donde x corre desde A hasta B. Y sabemos que si y' es igual a f mayúscula prima, y esta función, esta derivada es continua, entonces la fórmula de longitud de arco es la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado, esto integrándolo con respecto a x. Ahora vamos a suponer que c también se puede escribir mediante ecuaciones paramétricas, de la manera que hemos estado usando anteriormente, es decir, x es igual a f de t y y es igual a g de t, donde t corre desde alfa hasta beta, y la derivada de x con respecto a t es f' de t, y esta es mayor que 0. Esto significa que c es recorrida una vez de izquierda a derecha, cuando t se incrementa desde alfa hasta beta, y f de alfa es igual con a y f de beta es igual con b. Entonces, si nosotros sustituimos esta fórmula que hemos visto anteriormente, donde sabemos que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t, considerando a y como g de t, entre la derivada de x con respecto a t, considerando a x como una función de f de t. ¿Sí? Esto es muy importante. Por supuesto, para evitar indeterminaciones, necesitamos que la derivada de x con respecto a t sea no solo diferenciable, sino que sea distinta de 0, que no se anule. Entonces, si nosotros sustituimos esta expresión en la fórmula para la longitud de arco que nosotros acabamos de mostrar aquí, obtenemos algo extremadamente interesante. Entonces, vamos a sustituir la derivada de y con respecto a x y vamos a usar la regla de sustitución en la derivada con respecto a x, es decir, con respecto a lo que nosotros estamos integrando, ya que nos interesa integrar con respecto a t y no únicamente con respecto a x. Entonces, al sustituir vamos a tener que la integral desde a hasta b de 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado de x es igual a la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t elevado al cuadrado por la derivada de x con respecto a t de t. Recordemos que esta integral la estamos realizando con respecto a t, no con respecto a x.
Entonces, como la derivada de x con respecto a t es mayor que 0, simplificando podemos obtener la siguiente expresión, que es equivalente a la expresión que nosotros acabamos de obtener, pero muchísimo más sencilla. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es a donde queríamos llegar. Es uno de los resultados que yo quiero mostrar en este video. Y nos dice que la longitud de arco es la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a t elevado al cuadrado. Esta integral, insisto, la estamos realizando con respecto a t. Entonces, esto es bien interesante porque incluso si la curva C no se puede expresar de la forma y igual a f de x, la fórmula sigue siendo válida, pero se obtiene por aproximaciones poligonales. Entonces, esto de hecho es realmente interesante porque antes necesitábamos, para sacar la longitud de arco, que la curva fuera una función. Y en este caso, no necesitamos que la curva sea una función. Podría ser, por ejemplo, una circunferencia, una elipse, etcétera, etcétera. Tener una forma mucho más caprichosa. Entonces, esta fórmula se obtiene por aproximaciones poligonales, es decir, nosotros podemos dividir la curva en el plano por medio de funciones, por ejemplo, y a cada función aplicarle la fórmula de la longitud de arco. Entonces, dividimos el intervalo de parámetros desde alfa hasta beta en n subintervalos de igual ancho, digamos, de delta t. Si t0, t1, t2 hasta tn son los puntos extremos de estos subintervalos, entonces xi es igual a f de t sub i y y sub i es igual a g de t sub i. ¿Sí? Entonces, estos son las coordenadas de los puntos P sub i, los cuales, por supuesto, su par coordenado es xi y sub i. ¿Sí? Nosotros tenemos el P sub 0, P sub 1, P sub 2, y nosotros tenemos una aproximación por medio de una aproximación poligonal de esta curva. ¿Sí? Entonces, el polígono con vértices P0, P1 hasta Pn aproxima la curva original. Entonces, vamos a definir la longitud L de la curva C, la curva en color azul, como el límite de las longitudes de estos polígonos de aproximaciones cuando el número de puntos de muestra para aproximar esta curva tiende a infinito. Es decir, L es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de p sub i menos 1, p sub i. ¿Sí? O sea, de estas distancias. Con valor absoluto me refiero a las líneas en color magenta que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, no nos llevemos esta noción de que esto es un producto. Llevémonos la noción de que esto de aquí representa la distancia, estas pequeñas distancias del polígono. Y por supuesto, si nosotros tenemos una infinidad de puntos y estamos sumando estas pequeñas distancias, lo que vamos a obtener al final es exactamente la distancia de la curva C. Dado que entre más puntos usamos, más evitamos la diferencia que hay entre la curva rosa y el arco de color azul, que es por supuesto este segmento, bueno, sí, esta parte de la curva C. Muy bien, entonces, cuando aplicamos el teorema del valor medio a f sobre el intervalo t sub i menos 1, t sub i, nos da un número t sub i asterisco en este intervalo de t sub i menos 1 a t sub i. Es decir, que pues nosotros podríamos encontrar una derivada paralela a esta línea de color rosa, de color magenta, ¿no? Rosa mexicano. Entonces, vamos a tener aquí por el teorema del valor medio de que f de t sub i menos f de t sub i menos 1 va a ser igual a f' de t sub i por t
De hecho, aquí sería t sub i asterisco. Aquí nada más hay que poner un asterisco, dado que estamos eligiendo un punto por el teorema del valor medio entre t sub i y t sub i menos 1. T sub i menos 1 y t sub i, ¿sí? Entonces, esto es una mera aplicación del teorema del valor medio. Entonces, si nosotros hacemos que lambda, el incremento de x sub i, sea igual a x sub i menos x sub i menos 1 y, perdón, delta de x sub i y delta de y es igual a y sub i menos y sub i menos 1, esta ecuación se convierte en lo siguiente. Vamos a tener que delta de x sub i es igual a f' de t sub i asterisco por delta t. Del mismo modo, cuando aplicamos a g el teorema del valor medio, es decir, hacemos un análogo para g de lo que nosotros acabamos de hacer, nos da un número t sub i doble asterisco, ¿sí? Este t sub i doble asterisco no tiene por qué ser igual a t sub i asterisco, pero es simplemente un punto en t sub i menos 1 por t sub i. Y obtenemos el mismo resultado. Delta y sub i es igual a g' de t sub i asterisco asterisco por delta t. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que la distancia entre los puntos p sub i menos 1 y p sub i va a ser igual a la raíz cuadrada de delta x sub i elevado al cuadrado más delta de y sub i elevado al cuadrado. Y esto utilizando las dos identidades que nosotros acabamos de obtener, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de f' de t sub i asterisco por delta t elevado al cuadrado más la derivada de g sub i evaluada en t sub i asterisco asterisco delta t elevado al cuadrado. Esto, por supuesto, nos permite factorizar este delta t y vamos a obtener que la raíz cuadrada de f sub i evaluado en t sub i asterisco elevado al cuadrado más, evaluando, ¿no? f' en t sub i asterisco al cuadrado más g' de t sub i asterisco asterisco elevado al cuadrado por delta t. Y así obtenemos que la longitud de arco es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual con 1 hasta n de la raíz cuadrada de f' evaluada en t sub i asterisco elevado al cuadrado más g' de t sub i asterisco asterisco elevado al cuadrado por delta t. La suma en esta igualdad se asemeja a una suma de Riemann para esta función. ¿Sí? Se asemeja, pero no es exactamente una suma de Riemann porque en general, recordemos que, como habíamos dicho anteriormente, el t sub i asterisco no tiene por qué ser igual a t sub i asterisco asterisco. De lo contrario, hubiéramos utilizado únicamente la notación de t sub i asterisco. Sin embargo, si f' y g' son continuas, se puede mostrar que el límite para L es el mismo como si t sub i asterisco y t sub i asterisco asterisco fueran iguales, ¿sí? Esto quiere decir que la longitud de arco es simplemente la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de f' de t elevado al cuadrado más g' de t elevado al cuadrado de t. Y esto, la verdad es que esto tiene mucho sentido porque recordemos que los incrementos para t sub i menos 1 hasta t sub i tienden a 0. Entonces esto quiere decir que la distancia entre t sub i asterisco y t sub i asterisco asterisco también debe de tender a 0, ¿sí? Dado que tanto t sub i asterisco como t sub i asterisco asterisco están en el mismo intervalo y el intervalo tiende a 0. Entonces, así con la notación de Leibniz, se tiene el siguiente teorema, el siguiente resultado. Si una curva C se describe mediante las ecuaciones paramétricas, digamos x igual a f de t y y igual a g de t, donde t corre desde alfa hasta beta, y en realidad aquí pueden ser iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí el signo de igualdad para las desigualdades, donde f' y g' son continuas sobre el intervalo desde alfa hasta beta y c es recorrida una sola vez cuando t aumenta desde alfa hasta beta.
Entonces la longitud de la curva C es, es igual a la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a t elevado al cuadrado. Esta integral, por supuesto, la realizamos con respecto a t. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.